Entonces, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su presencia en el coloquio de esta semana. Hoy tenemos la presencia de Giancarlo Villegas Morales. Él es un estudiante recién graduado de la carrera de matemática, ¿verdad? Para quienes no lo conocen. Y pues ha estado en colaboraciones, ¿verdad? Con el profesor Adrián Barquero, el profesor Nathan Ryan, que estaba visitando, y creo que algunos otros estudiantes por ahí también de matemática. Y hoy nos va a hablar de particiones de enteros positivos, ¿verdad? Como parte de este trabajo que ha estado pues, realizando en conjunto con ellos. Así que, Yanka, más bien, muchísimas gracias por estar acá y adelante. Bueno, buenas tardes. Primeramente agradecer por el espacio y también agradecerle a las personas que van a ver el coloquio. Muchas gracias por su tiempo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre particiones de enteros positivos. Antes de entrar de lleno, me gustaría como dar un poco de contexto o explicar más o menos la historia que planeo contar. Y es que las particiones de los enteros positivos ha sido un tema que ha fascinado a los matemáticos desde antaño, siendo Leonhard Euler el primero que dio como los primeros pasos significativos. Él demostró ciertas identidades que vamos a ver ahorita en un par de minutos. Eso fue por los años entre 1700 y 1800 que él vivió. Y muchos años después, o sea, los 1900, Ramanujan y Hardy también estuvieron trabajando fuertemente en este tema, en la parte de particiones de enteros. Incluso posteriormente, Hardy y Ramanujan mostraron también muchísimas cosas respecto a la función de particiones que fueron luego mejoradas por otro matemático, Rademacher, que también vamos a ver una identidad que él demostró más adelante. Y también mostrar ciertos fenómenos que fue que Ramanujan vio y que hoy en día son objeto de amplio estudio en las matemáticas. Próximamente vamos a mostrar también más resultados de ello, pero es como para darles un pequeño aspecto de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para comenzar, aquí tenemos la lista de contenidos. Parecen que son varios, pero algunas partes no son tan largas, no son muy extensas. Y, ok, entonces ahora sí, vamos a comenzar con la primera, que sería como la motivación, antes de ver de lleno qué son particiones, de dónde es que surgen las definiciones de particiones. Y es que en realidad un problema que es bastante básico en la teoría aditiva de números es el siguiente: el problema de tratar de expresar un entero positivo n como suma de elementos de un conjunto dado, en este caso A, con elementos A1, A2, A3, así sucesivamente, donde en estos A1, A2, A3 son números especiales en el sentido de que pueden ser números primos, podemos tomarlos como cuadrados, podemos tomarlos como cubos de enteros. De acuerdo a cómo uno quiera estudiar el problema, así se puede tomar el conjunto. Y en particular lo que se busca es estudiar la función AN, que es la que cuenta el número de formas en las que un entero positivo n se puede escribir como la suma de elementos de A. Entonces, para ver un ejemplo, un ejemplo bastante famoso de hecho es la conjetura de Goldbach, que dice que todo entero par n mayor que 4 es suma de dos números primos impares. Esta conjetura, si bien aún no ha sido demostrada, sí ha sido verificada para números bastante grandes, y la interpretación que se le puede dar es la siguiente. Aquí tendríamos que la función AN es el número de soluciones de la ecuación n igual a P1 más P2, donde los PI, o sea, P1 y P2 son primos impares. Y entonces la conjetura de Goldbach consiste, o si la quisiéramos mostrar, digamos, sería intentar demostrar que esa función AN es mayor o igual a 1. Es decir, que todo entero n par siempre va a tener una representación como suma de dos primos impares. Entonces, este es un ejemplo de un acercamiento con este problema. Otro que también es bastante famoso es el de expresar un entero n como suma de cuadrados. En este caso, nos damos un k positivo mayor o igual a 2 y nuestro interés es estudiar la función rk de n que cuenta el número de soluciones de la ecuación que tenemos en pantalla, que sería n igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, así sucesivamente con k cuadrados, donde los xy son enteros y bueno, aquí también el rk que cuenta estas soluciones y tomamos en cuenta
el orden de los sumandos. Entonces, por ejemplo, en el problema inicial, uno le puede poner bastantes restricciones tanto al conjunto A como a la forma en que se estudia el problema. Por ejemplo, en este caso, una restricción que le ponemos es que el K está fijo, donde el K es el número de cuadrados que vamos a estar sumando. Para este problema, sí hay soluciones. Por ejemplo, Jacobi encontró fórmulas para RK de n cuando K es igual a 2, 4, 6 y 8 en términos de funciones relacionadas a los divisores de n. ¿Qué quiere decir con funciones relacionadas al número de divisores de n? Por ejemplo, en el caso en que K es igual a 2, mostró que R2 de n es igual a 4 por D1 de n menos D3 de n, donde en este caso D1 de n es el número de divisores de n que son congruentes a 1 módulo 4. Y D3 D3 de n es la función que cuenta el número de divisores de n que son congruentes a 3 módulo 4. Es decir, que en la primera función, si le restamos 1 al divisor, nos va a quedar divisible por 4, o que si le restamos 3 al divisor, nos va a quedar divisible por 4. Entonces, para ver un ejemplo más específico, si consideramos a n igual a 5, el 5 es un número primo, tiene únicamente dos divisores, el 1 y el 5, y tanto 1 como 5, si le restamos 1, va a ser divisible por 4. Entonces, en este caso, de 1 de 5 es 2, y de 3 de 5 va a ser igual a 0. Y entonces, si hacemos el producto, 2 por 4 nos da 8. Esto utilizando la fórmula que mostró Jacobi, ¿verdad? Pero también a mano uno puede verificar que el 5 se puede escribir como las siguientes sumas de cuadrados, que sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, y poniendo también números negativos, menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, y por último 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Aquí una observación importante es que si contamos solo tenemos 4 representaciones, pero la función R2 de 5 nos dice que deberían de ser 8. ¿De dónde salen esas otras 4? Aquí es que se hace la salvedad de que el orden en que ponemos los sumandos sí es importante. Entonces, por ejemplo, la solución 2 al cuadrado más 1 al cuadrado se toma diferente de la solución 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y así para el resto de soluciones. Como tenemos 4, habría que multiplicarla por 2 y ahí también obtenemos que entonces 2 por 4 es 8. Y así se verifica que para el caso de n igual a 5, sí se cumple la identidad. Eso para dar una pequeña motivación de que verdaderamente el problema sí es bastante interesante, dependiendo del enfoque que uno le dé. Ahora sí, vamos a pasar al tema principal, que sería la definición combinatoria de lo que es una partición. Y es que en este caso, lo que vamos a tomar en el problema sería a igual a los números naturales, y la función que cuenta el número de formas de escribir n como suma de enteros positivos va a ser la función que vamos a estudiar, que la vamos a denotar por p de n. Básicamente, p de n cuenta el número de formas en que un entero n puede escribirse como suma de enteros positivos. Aquí hay que hacer la salvedad también de que no hay restricciones para el número de sumandos. O sea, podemos poner tantos sumandos nosotros, tantos sumandos nos permita el n. También decir que se pueden repetir los números, que podemos tener un mismo número sumado varias veces, y principalmente que el orden de los sumandos no importa. ¿En qué sentido es que no importa? Por ejemplo, en el ejemplo anterior que vimos, sí era importante cómo uno sumaba. Por ejemplo, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado era diferente de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado a la hora de hacer la cuenta. En cambio, en esta ocasión, eso, independientemente cómo sumemos los números, la vamos a contar como una sola. Entonces, vamos ahora sí a ver un par de ejemplos para que la definición quede más clara. El primer ejemplo es el que venía en el resumen para aquellos que leyeron, que era con el 3, que el 3 uno lo puede escribir como 3, 2 más 1 y 1 más 1 más 1. Eso quiere decir que P de 3 es 3. Ahora, para n igual a 4, nosotros podemos ver que 4 lo podemos escribir únicamente como 4, ahí tenemos una forma. También lo podemos escribir como 3 más 1, también como 2 más 2, como 2 más 1 más 1, y finalmente sumando el 1 4 veces, 1 más 1 más 1 más 1.
Si nosotros hacemos la cuenta, vamos a ver que entonces hay 5 maneras de escribir el 4 como suma de enteros positivos y por lo tanto decimos que P de 4 es igual a 5. Podemos hacer el mismo ejercicio para P igual 5, para calcular P de 5, que nos va a dar 7. Y en efecto, nosotros podemos verificar que si escribimos el 7 como suma de enteros positivos, vamos a tener 1, 2 formas, 3 formas, 4, y bueno, y aquí siguen las demás, que en total nos darían 7 formas. Y estas para 5 son todas las formas en las que se puede escribir como suma de enteros positivos. Ahora, algo bastante usual o una técnica que a veces sirve para solucionar ejercicios en matemáticas es, por ejemplo, cuando uno tiene una sucesión, uno puede considerar la serie de potencias cuyos coeficientes son dicha sucesión. Esto es bastante común, por ejemplo, cuando uno resuelve la sucesión de Fibonacci. Uno puede utilizar esta técnica para encontrar el número de Fibonacci sin necesidad de que sea forma recursiva. Y entonces uno puede hacer aquí algo similar. Resulta útil considerar la función generatriz de las particiones de un entero. En el caso de n, cuando n es igual a 0, vamos a tomar por definición que p de 0 es igual a 1. Y entonces, usando la técnica que les comenté, Euler utilizó, digamos, este mismo razonamiento y demostró la siguiente identidad, bueno, el siguiente teorema, que dice que para enteros con valor absoluto menor a 1, se tiene que la serie de potencias con los coeficientes, la función de partición P de n, eso va a ser igual a la productoria de 1 entre 1 menos x a la m. Ahora, sin tratar de entrar en cuestiones de convergencia, vamos a dar una pequeña idea de la demostración. Y la idea detrás de ello es, primero, desarrollar en serie de potencias la expresión 1, 1 sobre 1 menos x a la m, que va a ser igual a 1 más x a la m más x a la 2m más así sucesivamente. Y entonces sustituir eso en el valor de la productoria. Ahora, cuando uno hace las cuentas, uno puede verificar que en efecto los valores que nos comienza a dar son los de la función de partición. Por ejemplo, cuando multiplicamos únicamente todos los unos, nos va a dar el coeficiente para P de 0, que sería 1. O también podemos agarrar y calcular el x del primero y multiplicarlo con todos los demás unos para obtener el primer x y así sucesivamente. La idea detrás de ello es que uno puede agarrar un x elevado a la k1 de la primera suma, un x elevado a la 2k2 de la segunda suma y así sucesivamente. Y entonces vamos a obtener un x cuyo exponente en realidad va a ser la partición de algún entero positivo. Y viceversa, si nosotros nos damos una partición de un entero, uno puede encontrar un exponente cuyo producto va a ser, nos va a originar más bien la partición de ese entero que nosotros nos dimos. Entonces es mediante esa lógica que se deduce que esta productoria en efecto es igual a la serie de potencias con la función de partición como coeficientes. Ahora, bueno, también decir que la función de partición crece bastante rápido. Ya antes vimos que el P de 4 era 5 y el P de 5 era 7, y conforme uno le va metiendo más números mayores, se va dando cuenta que en realidad hay muchísimas formas de escribir a los números como suma de otros. Entonces, ahí es donde vemos la relación asintótica de Hardy-Ramanujan, que es un teorema que dice lo siguiente. La función de partición P de n satisface la siguiente relación asintótica. Y es que P de n, cuando n es bastante grande, va a parecerse mucho a la siguiente expresión. E a la pi por raíz de 2n sobre 3, todo eso dividido entre 4n por raíz de 3. Esto cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Y de hecho, para ejemplificar mejor esta relación, el número de P evaluado en 10 a la 20 tiene más de 10.000 millones de dígitos, como para darse una idea de qué tan rápido crece esta función.
Y también otro comentario que hay que agregar es que en realidad Hardy y Ramanujan estaban intentando aproximar la función de partición por medio de una serie. Y de hecho lo lograron. Ellos obtuvieron una serie que aproxima la función de partición con un término de error bastante bueno, que es 1 sobre raíz cuarta de n. Entonces ellos lograron mostrar eso, que a ellos en su momento les funcionó para hacer bastantes cálculos con la función de partición. ¿Esto por qué lo menciono? Porque ese resultado, esa aproximación a la función P de n, Hardy y Ramanujan le hicieron en el año 1917. Luego, de 20 años después, es que llegó Rademacher con su fórmula, la cual es la que vamos a presentar a continuación. Rademacher lo que hizo fue agarrar los estudios que habían hecho Hardy y Ramanujan y modificó ciertos aspectos de los procedimientos, y en vez de obtener una serie que aproxima a la función P de n, lo que logró obtener fue una serie que es directamente convergente. En otras palabras, Rademacher mostró que la función de partición es igual a una serie convergente, que es la que tenemos a continuación. 1 sobre pi de raíz de 2, y aquí tenemos la suma de los AK de n. Ahorita vamos a mostrar quién es el AK de n por la raíz de 2 por la derivada de esa expresión de ahí, donde el AK es esta otra sumatoria, y en los exponentes de esa exponencial también viene un SH de K, que es una otra suma, que es esta expresión que tenemos ahí. Ahora, quizás como a mí les puede parecer que esta fórmula es un poco monstruosa y que da miedo, pero tiene muchísimas aplicaciones computacionales, de hecho, que voy a mencionar más adelante. Pero lo que quiero recalcar es que tiene muchas ventajas. Primeramente, porque para calcular P de n únicamente necesitamos el valor de n. Entonces, digamos que no dependemos de valores anteriores. Y bueno, este tipo de serie se conoce como una serie convergente del tipo o de estilo Rademacher. Ahora, continuando. Rademacher lo que mostró fue una forma de calcular directamente el P de n por medio de una sumatoria. Ahora lo que vamos a ver es una fórmula recursiva para calcular el número de particiones. Para ello, sin tratar de desviarnos mucho del tema, voy a introducir lo que son los números pentagonales. En pocas palabras, los números pentagonales lo que son es el número de puntos que uno necesita para construir pentágonos con puntitos. Entonces, por ejemplo, para construir un pentágono de un punto, uno necesita únicamente un punto. Ahora, si uno construye un pentágono por encima de ese punto, le tenemos que sumar 4 al 1 para obtener 5, que sería un pentágono con 5 puntitos. Sobre ese pentágono con 5 puntitos, nuevamente podemos volver a crear otro pentágono por encima, que en este caso necesitaríamos 7 puntitos más para construir nuestro pentágono, y así sucesivamente vamos construyendo un pentágono por encima del otro. Y lo que hacemos es contar todos los puntos que hemos utilizado. Entonces, en el primer caso tenemos solamente un punto, en el segundo tenemos 5 puntos, en el tercero tenemos 12, en el cuarto 22 y así sucesivamente. Y es que de hecho, para construir estos números pentagonales, uno puede observar que la cantidad de puntos que uno necesita para construir la figura pentagonal es exactamente la suma parcial de esa expresión que tenemos ahí. De hecho, en la imagen se ve claramente cómo vamos sumando cada vez más números de la forma 3n más 1. Entonces, en resumen, los números pentagonales serán la suma parcial de esa sucesión, y si nosotros calculamos esa suma, obtenemos que los números pentagonales son de la forma 3n al cuadrado menos n sobre 2. Y en este caso lo voy a denotar por w de n. Ahora, si bien aquí intrínsecamente supusimos que el n era un entero positivo, noten que en la fórmula que obtuvimos no hay ningún problema en que el n sea igual a 0
o que el n sea un número negativo. Usando ese razonamiento, nuevamente Euler demostró su teorema de los números pentagonales, que dice lo siguiente, que es que para números con valor absoluto menor a 1 se tiene la siguiente identidad. Euler ahora consideró la serie de menos infinito a infinito, por eso es que hacía el comentario de que también se le pueden meter números negativos a la expresión W, y entonces ya no consideró los W de n como los coeficientes de la serie de potencia, sino como los exponentes. Y entonces, si uno le multiplica menos 1 a la n a la x, uno puede demostrar que entonces esta serie, bueno, Euler demostró que esta serie es igual a esta productoria de acá. La demostración de esto sí es un poco más complicado, entonces no nos vamos a meter en este tema, pero lo que quisiera señalar aquí es que vean la forma de esa productoria. De esa productoria se parece muchísimo a la que vimos hace un ratito para la función de partición. Y es que, nuevamente, sin meternos con temas de convergencia y demás, uno puede pensar o puede considerar que esa productoria en realidad es la inversa de la otra, porque la primera productoria que vimos era 1 sobre 1 menos x a la m. Entonces, ¿qué pasa si uno multiplica esta productoria con la otra? Se van a cancelar todos los factores y nos van a quedar igual a 1. Entonces, esa es la observación que tenemos a continuación. Si nosotros agarramos las dos productorias y las multiplicamos, nos da 1, pero en vez de escribir las productorias, vamos a escribir la sumatoria, y así es que obtenemos que 1 es igual al producto de la suma de la serie de la función de partición por la serie con la que tiene los exponentes los números pentagonales. Y aquí recalcar que cuando uno multiplica dos series, uno obtiene también de nuevo otra serie. Sin embargo, en este caso, esa serie que estamos obteniendo es igual a 1. Eso lo que nos dice es que los coeficientes de esa serie son todos ceros, excepto el primero, ¿verdad? Y partiendo de esa noción, uno puede calcular los coeficientes de esa nueva serie y ver que en realidad su suma es igual a 0. Eso lo resumimos en el siguiente teorema, que es la fórmula recursiva de Euler, que dice que si definimos P de n igual a 0 cuando n es un número negativo, y otra vez P de 0 lo definimos como 1, entonces para n mayor o igual a 1 vamos a tener la siguiente fórmula recursiva para la función de partición, que sería P de n menos P de n menos 1 menos P de n menos 2 más P de n menos 5, así sucesivamente. Si sumamos todo eso, vamos a obtener 0. Ahora, esto lo escribí aquí para utilizarlo con unos ejemplos que vamos a ver a continuación, pero en realidad la fórmula formal sería la siguiente, que la función de partición es igual a esta suma de acá, y le llamamos fórmula recursiva porque lo único que necesitamos son los términos anteriores para hacer el cálculo de P de n. Vean que acá adentro vamos sumando P de n menos W de K y menos W de menos K. O sea, ahí vamos involucrando los números pentagonales. Esto es también bastante bonito porque se ve una relación entre los números pentagonales y la función de particiones. Entonces, ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos. Para n igual a 1, podemos sustituir n igual a 1 en la primera identidad y ver que tenemos esta fórmula de acá. Siempre recordar que cuando estamos evaluando P en un número negativo, todo eso se va a anular, lo definimos que fuera 0. Entonces, en este caso, lo único que nos quedaría sería que P de 1 menos P de 0 es igual a 0, pero P de 0 dijimos que es 1, entonces despejando, obtenemos que P de 1 es 1. Podemos hacer el mismo ejercicio para n igual a 2. Tenemos P de 2 menos P de 1 menos P de 0 más P de algo negativo, entonces todo lo que sigue ahí para adelante es 0. Despejamos P de 2, que sería P de 1 más P de 0. P de 1 es 1, P de 0 también es 1, y entonces obtenemos que P de 2 es 2. Podemos continuar con otro par de ejemplos. Bueno, como antes les mencioné, en el resumen ya se podía intuir que P de 3 es igual a 3. Podemos usar también la fórmula recursiva para ver eso. Tenemos que P de 3 sería
bueno, P de 3 menos P de 2 menos P de 1 más P de algo negativo, entonces todo lo demás que sigue también es 0. Despejando P de 3, obtenemos que es 2 más 1, o sea, el valor de P de 2 más P de 1, y eso en efecto vemos que es 3. Y ya para terminar, el último ejemplo, que ya lo calculamos de forma combinatoria, pero ahora también usando la recurrencia. Tenemos que P de 4 va a ser, si le restamos P de 3, si le restamos P de 2 y le seguimos sumando P de algo negativo, o sea, 0, eso tiene que ser igual a 0. Y despejando, obtenemos que P de 4 es 3 más 2, que es 5, y entonces corroboramos que ciertamente coincide con el valor que habíamos calculado en las primeras diapositivas. Ahora, utilizando esta fórmula recursiva, en los años 1900 por ahí, el matemático McMahon utilizó dicha fórmula para hacer varios cálculos. Como en ese entonces no se tenía el poder de las computadoras, él lo hacía a mano y mentalmente. Y entonces utilizó la fórmula recursiva para calcular P de n, donde varió n desde 1 hasta 200. O sea, él agarró y comenzó a calcular P de n hasta 200. Y algunos de los valores que él calculó son los siguientes. Algunos ya son conocidos, por ejemplo, P de 5 que es 7, P de 1 que es 1, pero también esta tabla nos sirve para corroborar qué tan rápido crece la función de particiones. De hecho, para P de 200 tenemos esa expresión de ahí que espero, bueno, me gustaría que se recuerden de los primeros dígitos 3, 9, 7, 2, porque ahorita más adelante hay una curiosidad vacilona. Bueno, McMahon utilizó esa fórmula de recurrencia y calculó muchísimos valores para la función de partición. Pero es justamente en los años en los que 1900, bueno, después en los años 1917, que fue que Ramanujan estaba tratando de demostrar su fórmula que aproximaba la función de partición. Entonces, la ventaja de la fórmula recursiva es que a uno le da el valor exacto siempre, bueno, a menos que uno se equivoque en los cálculos, siempre va a obtener el valor exacto. En cambio, utilizando series para aproximar el número de particiones, no necesariamente uno va a obtener el valor exacto. Uno lo que va a obtener es lo que dice la palabra, una aproximación. Sin embargo, como antes les mencioné también, la serie que Hardy Ramanujan había encontrado aproximaba súper rápido a los valores de PDN. Y esto es una referencia que sale en el cine. Para aquellos que han visto la película que se basa en la vida de Ramanujan, bueno, aquí traje un pequeño clip para que lo vean. En este clip justamente se hace referencia a los cálculos que tanto McMahon como Ramanujan estaban haciendo cada quien por su cuenta. Bueno, Ramanujan con Hardy y por medio de una serie, y McMahon utilizando la fórmula recursiva. Entonces, bueno, ahí también se puede apreciar el valor de P de 200, que era el que les decía que se recordaran un poquito para que lo pudieran apreciar. Bueno, y es interesante ver cómo la película hace referencia a estos hechos. De hecho, también por lo que he leído, la película sí está muy bien hecha en ese sentido, de que cuenta las cosas como se supone que en verdad sucedieron. Pero bueno, esos son referencias interesantes y para quienes no hayan visto la película se las recomiendo, es bastante vacilona. Ahora, continuando, lo que vamos a entrar es con el tema de congruencia sobre el número de particiones. Y es que si nosotros escribimos en una tabla los primeros valores de PDN, de hecho, McMahon hizo esto, él tenía tablas con estos valores, tendríamos esto de aquí. Y lo que posteriormente Ramanujan también lo que hizo fue agarrar estas tablas y comenzar a anotar patrones. Ramanujan comenzó a ver que en esta tabla había muchos números que eran divisibles por ciertos números primos. Uno de ellos, que en realidad es como el más fácil de visualizar, es que algunos valores de PDN son divisibles por 5. Si uno comienza a revisar esto, uno puede ver que el primer valor que es divisible por 5 es P de 4. El siguiente es P de 7, pero por cuestiones para que quede
para que se noten ciertos patrones que quiero que se vean, no lo voy a marcar, pero el siguiente sí sería P de 9, el que sigue a continuación sería P de 14, luego P de 18 también, pero ese no lo vamos a marcar, sino que vamos a marcar es P de 19, y así sucesivamente. Espero que ya ahí se vaya viendo como los patrones que ocurren. Y es que cada uno de estos valores de P de n son divisibles por 5. Este fue uno de los patrones que encontró Ramanujan, pero de hecho él encontró muchísimos más. También hay números de P de n que son divisibles por 7. Por ejemplo, P de 5 es divisible por 7. P de 12 también es divisible por 7. P de 19 vuelve a ser divisible por 7. Y continuando así, hay muchísimos números más que son divisibles por 7. Pero lo interesante no es que sean divisibles por 7, sino el patrón con los que van apareciendo. Bueno, aquí podemos seguir viendo P de 33 divisible por 7 y así sucesivamente. Y si creían que estos eran los únicos, todavía falta otro primo más, y es que para P igual 11, Ramanujan vio que P de 6 es divisible por 11, P de 17 también es divisible por 11, P de 28 y también P de 39. Entonces, digamos, ahí, si se aprecian las tablas, hay ciertos patrones, que son los que resumimos a continuación, que son los patrones que encontró Ramanujan. Y bueno, él conjeturó inicialmente que para todo n mayor o igual a 0, se cumple que P de 5n más 4 siempre es divisible por 5, P de 7n más 5 siempre es divisible por 7, y que P de 11n más 6 también es divisible por 11. Él inicialmente conjeturó esto, pero después ya lo demostró formalmente. Y de hecho también siguió encontrando otros patrones de los anteriores. Él también dedujo que P de 25n más 24 es congruente a 0, modo 25. Y también P de 49n más 47 es divisible por 49. Y digamos, estos fenómenos son interesantes o al menos a mí me parecen extraordinarios porque a pesar de todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora y de las definiciones para la función de partición, la combinatoria o incluso también viendo las fórmulas de recurrencia o la forma de aproximarlo por serie, no había como un indicio que nos dijera que siempre hay este tipo de patrones, que siempre hay números o valores en los que P de n va a ser divisible por un número primo. Y bueno, partiendo de estos fenómenos, muchos matemáticos más se incorporaron a tratar de encontrar nuevas congruencias de este estilo. Uno de ellos fue Atkin, que encontró muchísimos patrones más, pero uno de los más simples, digamos, es el que tenemos ahí, que para todo n, P de 11n, P de 11 al cubo por 13n más 237 es divisible por 13. Y digamos, así se siguieron buscando nuevos tipos de particiones hasta que en el año 2000, Ken Ono logró demostrar la existencia de infinitas congruencias. Bueno, para L primo mayor o igual a 5, demuestra que existen infinitas congruencias de la forma P de AN más B divisible por L. Y no solo eso, en el mismo año se logró generalizar un poco más este resultado, o sea, el mismo resultado, solo que ahora en vez de L', se toma M coprimo con 6 y también se demostró, bueno, Scott Algren mostró que existen infinitas congruencias de la forma, otra vez, P de AN más B divisible por M. Y es que en realidad de este tema, de estas congruencias, ha sido de gran interés para los matemáticos, donde, bueno, ahora vamos a pasar a ciertas generalizaciones que se han hecho. Y es que para estudiar este tipo de congruencias, lo que se utilizan como herramientas son las formas modulares, que, bueno, no es el objetivo del coloquio, entonces no voy a profundizar mucho en ello, pero las formas modulares son funciones muy interesantes que cumplen condiciones aritméticas sobre ciertos grupos y bueno, también son funciones de variable compleja, entonces sí es un poco avanzado el tema, pero cumplen relaciones muy interesantes y son de muchísima utilidad. Por ejemplo, con las curvas elípticas, las formas modulares juegan un papel bastante importante en relación a las curvas elípticas. Y
por si fuera poco, uno de los problemas que vimos al inicio, el de escribir un número como suma de cuadrados, también es un problema que se ataca utilizando formas modulares. Entonces, para que les quede la espinita de que en realidad es una rama demasiado amplia y súper importante en la teoría de números. Bueno, ahora sí, continuando. ¿Cómo es que se hace en este estudio de cuándo existen congruencias o no? Lo que se utilizan son estas formas modulares, en este caso formas modulares débiles de peso K medios, que ahorita no vamos a darle mucha importancia a eso, sino que estas fórmulas, cuando tienen una serie de Fourier, se les puede comenzar a hacer estudios a esos coeficientes para encontrar diversos tipos de congruencias. Entonces, por ejemplo, Stephanie Trenier, en el año 2006, ella demostró la existencia de congruencias para los coeficientes de este tipo de formas modulares. O sea, ya no solo coeficientes como la función de partición, sino para este tipo de formas modulares. Ella demuestra que esos coeficientes cumplen ciertas congruencias. Y bueno, por mencionar un ejemplo que es muy relevante también en este estudio, es la forma modular de peso 1/2, que sería la función eta de Dedekind, que se define como una forma modular débil de peso 1/2, que sería la productoria infinita de 1 menos q a la n multiplicado por q elevado a, bueno, raíz 24 de q, donde en este caso q es igual a e a la 2 pi i z. Esto principalmente por la relación que tiene con series de Fourier. Y también hacer la observación aquí de que ese 1 menos q a la m se parece muchísimo al que aparecía en la función de particiones. Eso, de hecho, es por eso que lo muestro, por las relaciones que tienen respecto a esa función de partición. Bueno, el comentario ya lo hice, que para las sumas de cuadrados también se utiliza esta teoría, la de formas modulares, para dar con esas fórmulas que había encontrado Jacobi. Ahora, un tema más actual u otros avances que han habido es el de Nathan Ryan, Zachary Cher, Nicolás Ciroli y Stephanie Trenier también, que ellos ahora no solo demostraron la existencia, sino que demostraron teoremas en los que se presentan algoritmos que nos permiten calcular de forma explícita diferentes tipos de congruencias. Ellos demuestran que existen ciertas cuotas numéricas a las cuales nosotros tenemos que verificar si cierta congruencia se cumple hasta ese número, y si se cumple hasta ese número, entonces se va a cumplir para todos los coeficientes de la serie de Fourier. Solo que, como lo menciono, para ello se requiere el cálculo de los coeficientes de dicha serie de Fourier. Ahora, antes de hablar un poco sobre la investigación, voy a hablar rápidamente sobre otro tipo de particiones, que son las overpartitions, que se definen como, bueno, una overpartition de n es una secuencia decreciente de números naturales cuya suma es n. Esto termina siendo casi lo mismo que particiones, solo que aquí vamos a también poner la condición de que la primera ocurrencia de un sumando, nosotros la podemos sobrerayar si queremos, o si no queremos, pues no la sobrerayamos. Ahora, vamos a denotar por P barra dn el número de overpartitions de n. Entonces, para ver un ejemplo, cuando tenemos n igual a 4, ya este estudio sí lo hicimos. Bueno, las particiones de 4 son estos números que tenemos acá. Pero recordemos que ahora estamos buscando las overpartitions. Entonces, la parte que puede ser más confusa es la parte de sobrerayar el número. Pero ahora es lo que vamos a ejemplificar qué significa con sobrerayar. Y es que cada una de esas particiones, nosotros ahora podemos elegir si la primera vez que sale un número le ponemos una rayita encima o no. Entonces, por ejemplo, el 4 solamente es el 4, entonces podemos ponerle una raya encima o no. Y así obtenemos dos valores, 4 y 4 barra. Otro ejemplo sería para 3 más 1, nosotros podemos rayar el 3 si queremos o si no, no. O igual el 1 lo podemos rayar y si queremos no lo rayamos, pero todas las posibilidades son las que aparecen ahí. 3 barra más 1, 3 más 1 barra o 3 barra más 1 barra. Ahora, el 2 es un caso un poco diferente porque en la definición, vean que pusimos
que la primera ocurrencia es la que uno puede subrayar, sobrerayar o no. Entonces, por ejemplo, el 2, en este caso, aparece más de una vez. Por lo tanto, solo no, tenemos permitido sobrerayar la primera vez que aparece. O sea, podemos sobrerayar la primera vez que aparece el 2 o no. Y así las posibilidades que nos quedan son 2 más 2 o 2 barra más 2. Y bueno, así podemos continuar con el resto de valores. Y bueno, los que presento acá son todas las posibilidades. Y si nosotros contamos cada una de ellas, vamos a obtener que hay 14 posibilidades y por lo tanto, P barra de 4 es igual a 14. Esas son las over partitions, que las menciono porque es como en lo que más se está trabajando ahorita. Bueno, lo que estamos trabajando nosotros, y ahorita voy a hablar brevemente de eso. Pero la relación principal que tienen las particiones, las over partitions y las formas modulares es justamente con la función eta de Dedekind que mostramos antes. Y es que se tiene el siguiente teorema, que para particiones y over partitions se cumplen, bueno, se tienen las siguientes identidades, que la sumatoria sobre los coeficientes congruentes a -1 módulo 24, luego en la serie escribiendo P evaluado en n más 1 dividido entre 24 por cual a n, esa serie lo que termina siendo igual es a 1 sobre la función eta de Dedekind evaluado en 24z. Y similar para over partitions, también la serie de over partitions se puede escribir como productos de funciones eta de Dedekind. Esto ejemplifica un poco el gran alcance que tiene esta función, porque uno puede tomar diversos productos de funciones z y si los toma adecuadamente va a obtener nuevas formas modulares a las cuales uno también les puede estudiar los coeficientes. Y eso, en resumen, lo que significa es que hay muchísimas otras interpretaciones, no solo para particiones o partitions, sino para otro tipo de funciones también. Ahora sí, para ir finalizando, hablar sobre el proyecto de investigación con lo que estamos trabajando actualmente. Primero mencionar que estoy trabajando junto a Eduardo Salas, Gabriel Collado, el profesor Nathan Ryan y el profesor Adrián Barquero en lo siguiente. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar congruencias explícitas para la función de over partitions. Para ello lo que se necesita es poder calcular las P barra de, bueno, computacionalmente de manera rápida y eficaz. De hecho, para la función de partición, no para las over partitions, sino para la partición, ya sí existen algoritmos que las calculan bastante rápido, como, bueno, Frederick Johansson, en su artículo, él implementó una fórmula que permite calcular PDN de manera rápida. Y Frederick se basó, bueno, su algoritmo se basa principalmente en la fórmula convergente de Rademacher. Entonces, de ahí recae también la importancia de esa fórmula para hacer estos cálculos. Y ahora, importante también decir que, como ya vimos, la función de over partitions se parece muchísimo a la función de particiones. De hecho, en las identidades que antes vimos respecto a las funciones z de Dedekind, se puede ver que hay cierta similitud. Y es que efectivamente la teoría que tenemos para particiones puede ser replicada para over partitions. ¿En qué sentido puede ser replicada? Que para las over partitions también existe una serie convergente del tipo Rademacher, similar a la que vimos al inicio de la charla. También se puede encontrar una fórmula recursiva para calcular las over partitions y demás. Hay muchas propiedades que ambas funciones, tanto de particiones como over partitions, comparten. Y ahora sí, para explicar de lleno qué es lo que estamos trabajando Eduardo, Gabriel, Nathan y Adrián, es en lo siguiente. Nathan, en el artículo que antes mostré, ellos sí encontraron congruencias explícitas para la función de over partitions. Un ejemplo es esta que tenemos aquí en pantalla, que over partitions de 47 al cubo por n siempre es divisible por 3, siempre y cuando el n sea un coprimo con 3 por 47 y que su símbolo de Legendre sea distinto de 1. Bueno, de hecho aquí escribí que para n igual a 2 se tiene que p barra de 2 por 47 al cubo es ese número de ahí, que es muy grande, de hecho es un número de 616 dígitos, pero ese número sí es divisible por 3.
Nathan y sus compañeros brindaron uno que otro ejemplo más de congruencias para over partitions, pero el método que ellos utilizaron fue agarrar la serie de Fourier con el cociente de funciones z de Dedekind y calcular los coeficientes de la serie de Fourier multiplicando todos los valores. Eso, primero, que se necesitan todos los valores hasta donde queramos llegar. Entonces es un poco ineficiente en la parte de memoria. Y también que en el teorema y en los algoritmos que ellos presentan, no necesariamente se necesitan calcular todos los valores hasta la cuota que habíamos mencionado, sino que se necesita verificar únicamente para las congruencias para ciertos valores. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nuestro objetivo es mejorar la forma en que calculamos estos valores de las overpartitions. Para ello estamos tratando de más o menos imitar lo que hizo Johansson para la función de particiones, pero ahora para overpartitions, ya que con una serie convergente no necesitamos los valores anteriores, sino que de un solo podemos tomar un n y hacer el cálculo de dicho n sin tener que depender de los overpartitions de los n anteriores. Y mediante estos cálculos es que planeamos realizar cálculos aún mayores y así ser capaces de verificar los algoritmos y los teoremas que vienen en el artículo de Nathan y sus compañeros, para así ser capaces de encontrar muchísimas más congruencias explícitas para la función de overpartitions. Porque, por ejemplo, este es un ejemplo que de hecho viene en el artículo de ellos, pero se podrían encontrar todavía más ejemplos si se tuviera una mejor forma de calcular el valor de las overpartitions. Entonces, ese es como nuestro objetivo principal, encontrar, encontrar algoritmos que nos permitan calcular las P barra de n de manera rápida. Y a grandes rasgos, esa sería la presentación. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta, nos quedan unos 10 minutos para preguntas, entonces los podemos ver. Y por último, ¿verdad? Las referencias. Si alguien también está interesado o quedó con la espinita, ya sea de formas modulares o de particiones, pueden utilizar los libros de Apóstol, que son muy buenos. Y si no, también, si están interesados en los resultados, aquí vienen las referencias de los principales artículos que se usaron en la creación de esta presentación. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Súper buena la presentación.